Niños y niñas, hoy en Ciencia y Tecnología investigamos y jugamos con la luz y la sombra. Atentos a las actividades de la plataforma Aprendo en Casa. Niños y niñas, recordemos que en la actividad anterior reflexionaste acerca de la importancia de incluir el juego en la organización de tus actividades. ¿Y qué aprenderemos hoy? Hoy indagarás sobre qué es una sombra, cómo se produce y de qué depende su tamaño. Luego compartirás un juego con tu familia. Entonces, nuestras metas son las siguientes: proponer posibles respuestas acerca de cómo se produce una sombra, registrar y organizar datos sobre cómo se produce una sombra y de qué depende su tamaño, seleccionar acciones para obtener datos sobre objetos que producen y no producen sombra, comparar datos de la observación e información consultada para explicar cómo algunos objetos producen sombra y cómo ésta puede cambiar de tamaño. Además, comunicar a través de un juego qué es una sombra, los objetos que la producen, cómo sucede esto y cómo las sombras cambian de tamaño por efecto de la luz. Los recursos para esta actividad son los siguientes: cuaderno u hojas de reuso, objetos opacos y transparentes como una lata de leche, una pelota, un pedazo de cartulina y un vaso de vidrio, papelote y una linterna. Si no tienes linterna, puedes utilizar la del celular. Muy bien, niños y niñas, iniciemos esta actividad al leer la siguiente situación. ¿Me acompañan, por favor? Karina tiene 6 años. Como cada noche, se dispuso a dormir. Estaba contenta porque se puso su pijama de dinosaurio que tanto le gusta. Cuando estaba por quedarse dormida, recordó que no se había lavado los dientes. Saltó de su cama para ir al baño y, al asomarse a la puerta de su habitación, observó la luz de una lámpara en el pasillo. Cuando pasó frente a la lámpara, vio un enorme dinosaurio en la pared que se movía y la seguía. Asustada, se acercó lentamente a la lámpara y el dinosaurio se hacía cada vez más grande. Entonces, más asustada, llamó a su hermana mayor, quien se acercó a ver qué le sucedía a Karina. Y al mirar la sombra en la pared, sonrió y le dijo: «Mira tu pijama. Ese dinosaurio eres tú. Es solo tu sombra». Muy bien, niños y niñas, recuerden releer esta situación tantas veces sea necesaria. Ahora respondamos algunas preguntas. ¿Qué asustó a Karina? A ver, señalen con su dedito aquello que asustó a Karina. ¿Ya lo ubicaron? Muy bien. Lo que le asustó a Karina fue que ella vio un enorme dinosaurio en la pared que se movía y la seguía. ¿Quién era el dinosaurio gigante? A ver, niños y niñas, ustedes ya saben, ¿verdad? Busquen alguna pista sobre esta pregunta. ¿Ya lo ubicaron? Claro. Aquí justamente la hermana de Karina le dice: «Ese dinosaurio eres tú, es solo tu sombra». ¿Qué significa? Muy bien, que Karina, o mejor dicho, la sombra de Karina era el dinosaurio. ¿Qué produjo la sombra? A ver, niños y niñas, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué fue aquello que produjo la sombra según lo que nos cuenta esta situación? Muy bien, justamente Karina vio la sombra cuando pasó, dice, ¿no?, frente a la lámpara que estaba en el pasillo. ¿Cómo se produjo la sombra del dinosaurio? A ver, niños y niñas, ¿qué dicen ustedes? ¿Cómo se habrá producido la sombra del dinosaurio? Tal vez en esta situación tengamos alguna pista que nos indique cómo fue que se produjo esa sombra. Claro, justamente aquí nos dice, ¿no?, que Karina, asustada, se acercó lentamente a la lámpara y el dinosaurio se hacía cada vez más grande. Entonces, ¿tendrá que ver la luz de la lámpara con la sombra que ella vio en la pared?
¿Qué dicen ustedes? A ver, sigamos respondiendo a las preguntas. ¿Te ha pasado algo así alguna vez? ¿Cómo te sentiste? A ver, niños y niñas, ¿alguna vez ustedes se asustaron con su propia sombra? ¿Cómo se sintieron? Claro, de seguro, como Karina, también se asustaron al inicio, pero tal vez después se dieron cuenta de que solo se trataba de su sombra. ¿Las sombras se producen con luz o sin luz? A ver, niños y niñas, recuerden, según su experiencia, cuando ustedes vieron su sombra, ¿había luz o no había luz? A ver, veamos entonces los ejemplos aquí en estos dibujos justamente de lo que le sucedió a Karina. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuando se produjo la sombra, había luz o no? Claro que sí, ¿verdad? Muy bien. ¿Las sombras pueden variar su tamaño? ¿Cómo? ¿Qué dicen ustedes, niñas y niños? ¿La sombra puede cambiar de tamaño? O sea, puede ser a veces grande o pequeña. ¿Y cómo puede suceder esto? Muy bien, mientras vamos pensando, sigamos desarrollando las actividades. A partir de la historia de Karina, se originan dos preguntas. La primera es, ¿cómo se produce una sombra? ¿De qué depende el tamaño de una sombra? Selecciona la idea que crees que te ayudará a responder la primera pregunta inicial, es decir, ¿cómo se produce una sombra? Aquí te presentamos tres alternativas. Tú podrás seleccionar una de ellas. La primera dice, si un objeto deja pasar la luz, entonces se produce sombra. Si un objeto no deja pasar la luz, entonces se produce sombra. Si un objeto no deja pasar la luz, entonces no produce sombra. Muy bien, niños y niñas, dentro de estos recuadros tú colocarás un check o una X según tú elijas la respuesta más conveniente para responder a esta primera pregunta. Piensa en qué puedes hacer para saber si tu respuesta es la correcta. A continuación te presentamos tres acciones que podrías realizar. Hacer un experimento dejando pasar luz a través de los objetos. Preguntar a mis familiares. O buscar información en libros e internet con apoyo de un familiar. Muy bien, niños y niñas, recuerden seleccionar una o más acciones. Para saber cómo se produce una sombra, te proponemos indagar a través del siguiente plan de acción. Niños y niñas, ustedes están observando una lista de acciones que haremos para saber cómo se produce una sombra y de qué depende su tamaño. Así es que en el desarrollo de este video iremos desarrollando cada una de estas acciones. Y aquí también te coloco los materiales que necesitarás para la experiencia a realizar. Empieza a desarrollar las acciones de tu plan. Pide a un familiar que te ayude a hacerlas. Busquen un espacio dentro de su hogar con poca iluminación para realizar las observaciones. Consigue los siguientes objetos y observa sus características. ¿Cuáles crees que producirán sombra? ¿Por qué? A ver, niños y niñas, nos quedamos con este interrogante para que ustedes puedan ir pensando cuál de estos materiales u objetos produce sombra y por qué lo crees así. Es momento de comprobar qué objetos producen sombra o no. Lo primero que tienes que hacer es colocar una mesa muy cerca de la pared y sobre ella los objetos que observarás. Lo harás de uno en uno. Lo segundo es colocar el vaso de vidrio sobre la mesa y luego lo vas a alumbrar con la linterna, de esta manera. Observa y anota si se forma algo o no en la pared, es decir, si este vaso al ser alumbrado por la linterna forma una sombra. ¿Qué dicen ustedes? No, ¿verdad? Lo tercero es repetir el mismo procedimiento con cada uno de los objetos que hemos solicitado anteriormente. Realizaremos un ejemplo más con el caso de la lata de leche. A ver, aquí está la lata, la colocas sobre la mesa y luego ¿qué tienes que hacer? Alumbrar con la linterna. ¿Qué observas sobre la pared? Una sombra, muy bien. Con esto tú podrás notar que hay objetos que al ser alumbrados por la linterna producirán sombra
y otros no producirán sombra. Eso lo veremos más adelante. ¿Qué tienes que hacer tú? Seguir realizando esta experiencia con la pelota y con el pedazo de cartulina para saber si producen o no sombra. El cuarto paso será registrar tus observaciones en tu cuaderno o en una hoja de registro para completar la siguiente tabla, donde tú anotarás las respuestas a estas preguntas de cada uno de los objetos que has utilizado en la experiencia anterior. Te daremos un ejemplo con el caso del vaso. ¿De qué material está hecho? Aquí escribiremos de vidrio. ¿Deja pasar la luz? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas, después de observar la experiencia? Claro que sí, deja pasar la luz. Muy bien. ¿Qué se forma en la pared? Dibuja. Como el vaso de vidrio, al ser alumbrado por la luz de la linterna, deja pasar la luz, entonces no se forma nada en la pared. Ustedes ya lo vieron y al realizar su experiencia también podrán observarlo. Entonces no podremos dibujar nada aquí. Nuestra respuesta será: no se forma nada. Ustedes también han visto que realizamos el ejemplo con el caso de la lata, ¿verdad? En ese caso sí se proyectaba algo. ¿De qué material está hecho? Pues aquí escribirán de lata. ¿Deja pasar la luz? Aquí escribirán que no deja pasar la luz. Justamente por eso se produce una forma aquí que ustedes dibujarán, ¿verdad? Muy bien, niños y niñas, ustedes podrán hacer lo mismo con los otros objetos. Recordemos lo siguiente: la luz es una manifestación de la energía que nos permite ver lo que está a nuestro alrededor. El sol es una fuente de luz, pero también lo son una lámpara o una linterna. Cuando la luz pasa por los objetos, puede ocurrir que estos dejen pasar la luz o no. Mejor veamos mediante unos ejemplos. En el caso del vaso de vidrio, ustedes vieron que este deja pasar la luz fácilmente, ¿verdad? Por eso es que sobre la pared no se observa ninguna sombra. Cuando un objeto deja pasar la luz, se dice que es transparente. Los objetos transparentes permiten ver a través de ellos. Los objetos hechos de vidrio y algunos plásticos suelen tener esta característica, así como ustedes pueden observar con la luna de esta ventana, por ejemplo, cómo es que deja pasar fácilmente la luz y por eso se puede ver a través de ella. En el caso de la pelota, por ejemplo, cuando ustedes la proyecten con la luz de la linterna, verán que sobre la pared se observa una sombra. En este caso, la pelota es un objeto opaco. Cuando un objeto impide o se interpone al paso de la luz, se produce una sombra con su misma forma. Se dice que estos objetos, como lo vuelvo a mencionar, son opacos. Los objetos opacos no permiten ver a través de ellos, como por ejemplo este pedazo de madera que no permite ver a través de él. Muy bien, continuemos entonces. Llegó el momento de producir tu propia sombra. Para eso seguirás estos pasos. Lo primero es pegar el papelógrafo sobre una pared. Pídele a un familiar que sostenga la linterna o colócala en una mesa sobre una caja o libros. Si quieres producir tu sombra sobre el papelógrafo, ¿dónde te ubicarías con relación a la luz de la linterna? Correcto, párate de espaldas a la linterna y a cierta distancia de la pared. Pide a tu familiar que encienda la linterna y observa si aparece algo en el papelógrafo. ¡Listo! ¿Qué apareció? Claro, tu sombra. Luego le vas a pedir a tu familiar que te ayude a dibujar tu sombra. Tú te quedarás muy quietecito, quietecita, para que no se mueva tu sombra. Entonces tu familiar con un plumón tendrá que delinear tu sombra sobre el papelógrafo. Y así lo tendrás realizado. El cuarto paso es disfrazar tu sombra. ¿Cómo lo harás? Pues te colocarás un gorro y observa qué pasa con tu sombra. Invita a tu familiar a producir su sombra también y así podrás compararla. Ahora respondamos a estas preguntas. ¿Dónde te ubicaste para producir tu sombra? Ustedes lo saben, ¿verdad? Muy bien, según lo que observamos y según lo que nos dice la indicación, te tienes que parar de espaldas a la linterna. ¿Tu cuerpo dejó pasar la luz? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas, después de realizar las experiencias anteriores? Muy bien, no dejó pasar la luz, justamente por eso es que se produce la sombra. ¿Cómo es tu sombra?
se parece a ti? A ver, comparen. ¿Tu sombra se parece en el caso de este ejemplo? Muy bien, así es. Nuestra sombra se parece mucho a nosotros. Ya lo pueden observar. ¿Qué pasa con tu sombra cuando te pones el gorro? A ver, veamos. ¿Qué ocurre si te pones un gorro? Así como este. Ajá. ¿Tu sombra cambió? Claro que sí. También tu sombra tiene su propio gorro, ¿verdad? ¡Qué interesante! ¿La sombra de tu familiar es igual a la tuya? ¿Por qué? Luego de que tu familiar también realice esta experiencia, ustedes podrán comparar ambas sombras para responder a esta pregunta. En la ficha de recursos realizaremos una experiencia más para reforzar nuestros aprendizajes. Luz y sombra. Sombras grandes, sombras chicas. ¿Qué necesitas? Pues una linterna, cuaderno u hoja de reuso, palito de anticucho y la silueta de un animalito. Puede ser este modelo o cualquier otro. ¿De qué depende el tamaño de la sombra? Con la ayuda de un familiar, realiza los siguientes pasos que te presentamos a continuación. Lo lees detenidamente y luego lo vas a realizar. Pero ¿qué te parece si mejor te lo explico a continuación? Lo primero que tienes que hacer es sostener la silueta que has elaborado. Luego pegas el papelógrafo sobre la pared. Ahora le pides ayuda a tu familiar para que coloque la linterna lo más cerca posible a la silueta. Y luego observa qué sucede. Muy bien, ahora sí. ¿Ya lo viste? ¿De qué tamaño es la sombra que se proyectó sobre el papelógrafo? ¿Será más grande o más pequeña que la silueta que has elaborado? Claro, es más grande. ¿Y por qué sucede esto? ¿Ya te diste cuenta? ¿Cuál era la condición? Muy bien, que la linterna tenía que estar lo más cerca posible a la silueta que has diseñado, ¿verdad? Ahora sí, veamos el caso contrario. ¿Qué sucedería si colocamos la linterna un poco más lejos? A ver, observa qué sucede. Ahí lo tienes. La linterna está un poco más distanciada de tu silueta. Observa el tamaño de la sombra. ¿Será más grande o más pequeña que la silueta que has elaborado? Muy bien, es más pequeña. ¿Y por qué sucede esto? Claro, porque la luz de la linterna ahora está un poco más lejos. Recuerda, el tamaño de la sombra de un mismo objeto opaco varía dependiendo de cuán cerca o lejos se ubique de la fuente de luz. En este caso, la linterna. Cuando el objeto opaco se encuentra cerca a la fuente de luz, proyecta una sombra más grande que cuando se encuentra lejos. ¿Cómo se produce una sombra? La sombra entonces no es más que un lugar donde no llega luz. Se produce cuando un objeto impide el paso de la luz. Cualquier fuente de luz natural como el sol o el fuego o una fuente artificial como una linterna o una lámpara pueden producir sombra. Puedes producir tu propia sombra con una linterna dentro de casa o salir en un día soleado y observar cómo es. Cuando el sol brilla, te ilumina a ti y a todo lo que está a tu alrededor, menos el espacio que ocupa tu cuerpo. Esta parte permanece a oscuras y adquiere tu misma forma. A eso es a lo que llamamos sombra. Puede realizar las experiencias anteriores, señala cuál de estos objetos puede producir sombra e indica por qué. ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? Marcaremos cuáles son esos objetos que producen sombra. ¿Será el oso de peluche? Muy bien. ¿El vidrio de una ventana? No, muy bien. ¿La lata de una leche? Claro que sí. ¿Un sombrero? También produce sombra. ¿Y por qué sucede esto? Ya lo aprendimos, ¿verdad? A estos objetos se les llama opacos, ya que no dejan pasar la luz. Ahora, en esta tabla tú escribirás 3 objetos transparentes y 3 objetos opacos. Por ejemplo, un objeto transparente es la luna de una ventana y un objeto opaco es un oso de peluche, como ya lo podemos observar. Completa el siguiente esquema según lo que aprendiste. La sombra se produce cuando hay una fuente de luz como... ¿Cuáles serán esas fuentes de luz? ¿Ya lo recordaron? Muy bien. Puede ser la linterna, una lámpara
y los rayos solares también. Se produce cuando un objeto, a ver, recuerden, ¿cómo tiene que ser ese objeto para que se produzca una sombra? Muy bien, tiene que ser un objeto opaco, es decir, no deja pasar la luz. ¿Puede cambiar de tamaño cuándo? A ver, recordemos la experiencia anterior. ¿Cuándo cambia de tamaño? Muy bien, la sombra cambia de tamaño cuando el objeto está cerca o lejos de la fuente de luz. Esto ustedes también pueden completarlo, simplemente escribirán aquí unos ejemplos de objetos transparentes y dirán por qué son transparentes, y aquí también unos ejemplos de objetos opacos y dirán por qué son opacos. Ahora que ya sabemos cómo producir sombras, en familia realizarán un teatro de títeres. Lean atentamente cada una de estas indicaciones y al finalizar puedes compartir tu creatividad mediante un video o una foto. Dialoga en familia a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué hiciste para saber qué objetos producen sombra? ¿Cómo hiciste para producir tu sombra? Si quieres hacer un regalo sorpresa de alfajores, ¿elegirías un frasco de vidrio o una caja de cartón? ¿Por qué? ¿Se puede producir una sombra sin luz? ¿Por qué? Recuerden, niños y niñas, que responder a estas preguntas reforzarán tus aprendizajes. Y como ustedes ya saben, es hora de evaluar sus metas. Lean atentamente cada una de ellas y coloquen los checks según corresponda.